Bien, hermanos, podemos sentarnos. De nuevo, antes de empezar, dar la bienvenida a nuestros hermanos de Georgia, de la ciudad de Atlanta. You're welcome. I'll be preaching in Spanish. I'm sorry. But I hope that the Lord give us understanding with His Holy Spirit. Les pedía pues paciencia porque voy a predicar en español como vengo haciendo habitualmente, ¿verdad, hermanos? Y que el Espíritu Santo les ayudara a comprender de mayor forma posible muchas de las cosas que voy a tratar de decir, voy a explicar hoy esta mañana, perdón. Es el jet lag, hermanos. Bien, vamos a empezar pidiendo la bendición del Señor. Señor, te damos gracias, como hemos cantado, tú lo has pagado todo. Tú ya has lavado todas nuestras faltas y pecados y delitos en tu sangre carmesí, derramada en la cruz del Calvario. Y has resucitado, Señor, y has ascendido a los cielos para bendición de aquellos que quieren ser lavados en tu sangre preciosa. Te ruego que nos visites hoy aquí un día más, que tu Espíritu Santo esté con todos nosotros, Señor. Que tú nos ayudes a comprender, que tú nos ayudes a entender cuán necesitados estamos de ti. Y que por medio de este libro bíblico de Ruth, que vamos a considerar en estas semanas, tú nos hables, Padre. Tú nos muestres tu gracia, nos muestres tu providencia, nos muestres tu amor, nos muestres la redención que solo hay en ti. Y ayuda a los que están hoy aquí sin Cristo también, Señor. Aquellos que están en sus dudas, que tú abras sus oídos, sus ojos y sus corazones para recibirte hoy, si esa es tu voluntad, como Señor y Salvador. De deleite a ti las meditaciones de mi corazón y los dichos de mi boca, y que si hay algo de error y de pecado y de mí en lo que diga, que tú ayudes a purificarlo por tu Espíritu para bendición de los que están escuchando tu palabra y solo tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. No sé si habéis estado en la ciudad de Londres. Yo, para mí, una de las mayores experiencias de la visita a Londres fue cuando visité la Torre de Londres, que está en Londres, ¿sí? La Torre de Londres contiene muchos secretos y maravillas y cosas dignas de ver, pero a mí lo que más me impactó fue, hermanos, la visita a la Cámara Coronada, donde tienen las joyas de la corona de la familia real británica. La verdad es que es extasiante ver la riqueza que tienen todas aquellas joyas, diademas, collares, pulseras, pero sobre todo las coronas. Y la corona principal de la monarquía es algo espectacular. Realmente os lo recomiendo. Bien, la Biblia es la corona de la literatura universal. La Biblia es la corona, y como toda corona tiene joyas. ¿Sí? Tiene joyas que están talladas perfectamente, con infinidad de facetas para que reflejen la luz de una forma maravillosa. Y Ruth es una de esas joyas de la corona de la palabra, de esas 66 joyitas que tiene la palabra. Pero de todas formas, nuestro principal interés al considerar el libro de Ruth no ha de ser contemplar su belleza, que también debemos gozarnos y deleitarnos en la belleza de Dios y de su palabra. Ruth es un libro del canon bíblico. Es un libro inspirado por Dios y por tanto Dios nos está hablando por medio del libro de Ruth. Es un libro mediante el cual Dios habló a las primeras personas que lo leyeron y que lo oyeron, y lo mismo ocurre hoy en día. Y además, hermanos, Ruth es un libro muy actual. Aunque es un libro que se escribió hace 3000 años. Ruth es un libro muy actual. Para nosotros también.
cristianos que nos reunimos hoy, esta mañana, en la IBE. Nos habla de crisis económica, nos habla de crisis espiritual, de crisis personal, de pobreza, de viudedad, de soledad, de frustración, de incertidumbre, de tristeza profunda. Nos habla de emigrantes y de lo que es sentirse en un país extranjero, solo, desamparado, dependiendo de las circunstancias. De todo eso y de mucho más nos está hablando el libro de Ruth. Así que estas semanas vamos a estar examinando y predicando acerca del libro de Ruth. Y le he puesto el título a la serie de sermones, el subtítulo de Una historia de amor, providencia y salvación. Y realmente el libro de Ruth, entre otras muchas cosas, estos tres aspectos destacan de forma sobresaliente. El amor, la providencia de Dios y la salvación, la redención de Dios. Es una historia de amor y de romance. Empieza con una boda que no termina muy bien, y acaba con una boda que termina estupendamente. Como la Biblia. Empieza con una boda que no acaba muy bien y termina con una boda que acaba extraordinariamente. Nos habla del matrimonio, el libro de Ruth, nos habla del cortejo, nos habla de la castidad, de la virtud de saber esperar. Pero también nos habla de aspectos del amor aún mucho más profundos, como son el sacrificio, como es la abnegación, como es la fidelidad. Cosas muy alejadas de la idea egoísta que tiene el mundo de hoy acerca del amor. Pero Ruth también es una historia de providencia. El libro de Ruth nos habla de la soberana providencia de Dios. En muchos aspectos, aunque el libro se llame Ruth, el personaje principal es Dios. Dios es el protagonista del libro de Ruth y no Ruth. Sí, como veremos, el centro está en Ruth, en Noemí, muy especialmente en Noemí. Pero lo que vemos es a Dios obrando de una forma increíble en todo este relato. Él está absolutamente en medio de todo lo que ocurre en este relato. Vemos la providencia de Dios en control sobre todas las cosas, aún, atención hermanos, aún dentro de lo malo que ocurre. Aún dentro de lo malo, vemos la soberana providencia de Dios. Todo apunta a sus propósitos y a una culminación que como humanos no podemos ni imaginar. Y lo mismo ocurre en el caso del libro de Ruth. Exactamente lo mismo. No vemos grandes manifestaciones de poder en el libro de Ruth. No las vamos a ver. No vamos a ver profetas diciendo así dice el Señor. No vamos a ver milagros. Pero vamos a ver el milagro de Dios obrando por medio de todas las cosas que ocurren. Él está presente en todo momento. Todo ocurre de una forma delicada, de una forma, podemos decir, sutil, como se suele decir, entre bambalinas. Pero ocurre. En medio de las circunstancias cotidianas de los protagonistas de esta historia, Dios está obrando. Sí, Noemí puede ser el principal personaje, pero el protagonista, hermanos, es Dios. Y después hemos visto que es una historia de amor, de providencia y de salvación. El libro de Ruth es una historia de redención. Hermanos, en Ruth brilla el evangelio de la gracia de Dios por todas partes. Ruth, la extranjera. Ruth, la moabita. La que está fuera del pueblo del pacto, lejos de Israel.
la que no tenía derecho a heredar las promesas del pueblo de Dios, es hecha hija de Dios por medio de la fe. Y lo mismo puede decirse de nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por gracia y por medio de la fe se nos introduce en el nuevo pacto y somos también hechos hijos de Dios. Éramos extranjeros, pero ahora somos parientes, somos hijos y herederos de las promesas del pacto. Es un libro que nos habla de la gracia de Dios, porque solo la gracia de Dios puede conseguir todo esto, hermanos, solamente. Y hay más ecos del Evangelio, porque de una forma increíble, Ruth, de nuevo, la moabita, la extranjera, la que venía del paganismo, la extranjera Ruth, llega a ser, de una forma inesperada, antepasado del rey David, y más aún, de un rey mucho mayor, de un rey mucho mejor, de un rey superior, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor Jesucristo. De verdad, ¿no vemos gracia sobre gracia sobre gracia en esta historia de Ruth? Sí, hermanos, en Ruth brilla el Evangelio. Así que vamos a leer la porción que nos toca hoy del libro de Ruth. Acompañadme, por favor, a Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Hoy nos quedaremos en estos versículos. Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Y dice así, palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Y el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hasta aquí la palabra del Señor. Puedes. Gracias. Hermanos, el relato de Ruth transcurre en el tiempo de los jueces. ¿Y qué panorama, hermanos, qué panorama tenemos en el tiempo de los jueces? Hemos leído, nuestro hermano Víctor nos leía en la lectura congregacional, el panorama del tiempo de los jueces, que además no es algo que ocurriera en un momento, en un periodo. Durante 400 años prácticamente ocurría exactamente lo que hemos leído en la lectura congregacional. Nos dice Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y todo el libro de Jueces nos muestra esto. Israel siendo infiel a la ley del Señor, pactando con extranjeros, y entonces empezaba a pasar penurias, eran oprimidos, y la tierra no daba su fruto. Pero también vemos la misericordia de Dios. Dios levantaba a un juez y liberaba de nuevo al pueblo, para luego volver a caer exactamente en los mismos pecados, en la misma desobediencia. Es un gran mensaje el libro de los jueces, de lo que es el hombre caído, de la necesidad de un Salvador que tiene, pero un Salvador definitivo, no uno con fecha de caducidad, como los jueces. De hecho, dice el libro de Levítico, fijaos, lo que se estaba perdiendo el pueblo de Israel. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia,
y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Pero en el tiempo del principio del libro de Ruth ocurría todo lo contrario. Israel era infiel, había sequía, había escasez, había necesidad, había inseguridad, había guerra, había muerte, había pobreza. Pero un momento, me gustaría hacer un inciso aquí para decir lo siguiente. Esto era así bajo el antiguo pacto de la ley, pero mucho cuidado con aplicarlo al día de hoy. No siempre hay relación entre las dificultades y la maldición de parte de Dios o la disciplina de parte de Dios. Voy a repetir esto. No siempre hay relación entre las dificultades y la desobediencia. No siempre es así. Dios envía o permite pruebas a cristianos fieles porque desea hacerles un bien espiritual. Porque hay un bien mayor que ellos no ven todavía, pero que esté ahí a su alcance. De la misma manera, a veces sí, el cristiano se porta infielmente y entonces es disciplinado de parte de Dios. Pero tampoco ocurre siempre así. A veces Dios nos disciplina con su gracia, nos disciplina con su misericordia, nos disciplina con su perdón, lo cual muchas veces es más humillante y hace que brille más el Evangelio. Dios no siempre nos paga conforme a nuestros pecados y transgresiones. Si no, hermanos, ¿quién podría estar de pie? Pero a veces el cristiano se porta infielmente y el Señor envía disciplina. Así que si ahora estás en medio de pruebas y de dificultades, examínate. ¿Son pruebas o es disciplina? Que el Señor nos dé, por un lado, sabiduría y por otro, arrepentimiento, según cual sea nuestra situación. Pero no nos apresuremos a pensar que el sufrimiento que atraviesan muchos de nuestros hermanos es porque Dios no les está bendiciendo. Tenemos el caso de Job. No siempre hay relación. Pero en este caso sí que era así. En este caso sí que era así. En tiempos de los jueces sí que ocurría de esta manera. Bajo el pacto de la ley, la desobediencia siempre les traía disciplina y castigo de parte de Dios. Y vemos esta crisis espiritual. Y esta crisis espiritual del pueblo, su desobediencia, está generando una gran crisis material. No llueve. Y como no llueve no hay fruto. Y como no hay fruto hay hambre. ¿Y qué ocurre? Lo vemos en el versículo 1. Y Elimelec decide emigrar. Elimelec, un varón de Belén de Judá. Belén. Nos suena a todos, ¿verdad, Belén? ¿Sí? ¿A los niños os suena Belén? ¿Quién nació en Belén? Jesús. ¿Quién nació antes en Belén? David. No es una ciudad oscura en Judea. Nos suena a todos, es la ciudad de David de Judá. Y en esta ciudad, siglos más tarde, nacería el Mesías. Y además de la misma familia, y además de la misma tribu. Pues Elimelec, que vive en Belén, como no hay que comer, se muda a los campos de Moab. Y aquí vemos una gran paradoja, hermanos. Belén significa en hebreo casa del pan. Y Elimelec, que vive en la casa del pan, se tiene que ir de la casa del pan porque no hay pan. Y se va. Y no hay pan, ¿por qué? Por causa de la infidelidad de Israel. Hermanos, es como este mundo. Este mundo no da el fruto que debería de dar. De hecho, el nombre completo de Belén era Belén Efrata. Efrata quiere decir fructífero. Era Belén, la casa de pan, fructífera. Pero es como el mundo. El mundo no da el fruto que debe de dar. ¿Y por qué no da el fruto que debe de dar este mundo desde la caída? Pues por causa de la caída, por causa del pecado. El mundo no da aquello que debe de dar, aquello para lo cual
ha sido hecho. El mundo está roto, hay injusticia, hay desesperanza, hay escasez. Y por culpa de que los israelitas se habían apartado de Dios, la tierra también, la tierra prometida, la tierra que emanaba leche y miel, Belén, Efratá, la fructífera, tampoco daba su fruto. No daba su fruto, hermanos. Así que en Belén no hay pan. ¿Y dónde se va Elimelec? A Moab, a los campos de Moab. Esto es muy interesante. Moab, de los peores enemigos de Israel. Los que más le hicieron la vida imposible cuando quisieron entrar en la tierra prometida. ¿Recordáis al rey Balac que contrata al profeta Balaam para maldecir a Israel? Este era un rey moabita. ¿Y quiénes inducen a adorar a Baal de Peor a los israelitas cuando están a punto de entrar en la tierra prometida? De nuevo, los moabitas. Así es, hermanos. Un pueblo idólatra, un pueblo enemigo de Israel. Una nación cuya religión giraba en torno al dios Quemos. Era un dios al que se le adoraba con prácticas inmundas de sexualidad explícita y descarada en los altares. Relaciones de todo tipo, incluso con niños pequeños. Era un pueblo al que se adoraba quemando sacrificios humanos, también de niños pequeños. Sí, niños, sí, también de niños. Era un pueblo terrible el moabita. ¿En qué estaba pensando Elimelec? ¿Os podéis parar a pensar por un momento? ¿En qué estaba pensando este hombre? ¿Pero cómo se le podía pasar por la cabeza semejante cosa? En vez de quedarse en Belén, siendo fiel a Dios, clamando por lluvia, clamando por arrepentimiento, clamando por bendición para su pueblo, se va a Moab en busca de pan. Y aquí vemos otra paradoja, hermanos. Elimelec significa Dios es mi rey. Y sin embargo, se va a la tierra de Moab, cuyo Dios, Quemos, significa opresor, dominador. Ahí es donde se va Elimelec. Una tierra que adora al opresor. Un hombre que está en el pueblo del pacto. Un hombre que se ha de someter a la voluntad y a la soberanía del Dios que se llama Yo Soy. El Dios eterno. El Dios que existe en sí mismo. El Dios de provisión. El Dios que es a todo aquello que su pueblo necesita. Se va a un país que tiene un Dios que se llama opresor. Todo por pan. Bueno, alguien podría decir, bueno, no es poca cosa, es que en esta vida hay que comer. ¿De verdad, hermanos? ¿En qué estaría pensando Elimelec? Por un lado, somos padres de familia, muchos de nosotros. No podemos cuestionar que Elimelec quisiera sostener a su familia. Eso no lo podemos cuestionar. Lo que podemos cuestionar es la manera en la que Elimelec quiso sostener a su familia. Lo que está haciendo Elimelec quizá materialmente pueda tener mucho sentido, pero espiritualmente, hermanos, es una catástrofe. Y padres de familia o matrimonios que aportáis los dos a la economía familiar, o familias monoparentales, sea que sea una madre sola o un padre solo. Hermanos, por mantener el bienestar espiritual de vuestra familia, no vale todo. Por mantener el bienestar espiritual de vuestras familias, no vale todo. Hermanos, sopesemos las decisiones que tomamos. Hay un bienestar espiritual que tiene que venir antes del material. Hermanos, no vale cualquier trabajo. No vale en cualquier lugar. No vale cualquier horario. ¿No? No te alejes de la iglesia. No te alejes de la comunión con los hermanos. No sacrifiques el tiempo que has de dedicar a tu familia,
que has de dedicar a tus hijos y a tu esposa. Tiempo material, pero tiempo emocional, pero sobre todo espiritual. No lo sacrifiques. Hermanos, estamos llamados a buscar primero el reino y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Hermanos, Jesús no estaba de broma cuando dijo esto. Jesús no bromeaba cuando dijo esto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. No sacrifiquemos el bienestar espiritual a costa del material. El Señor proveerá. El problema es cuando no creemos que proveerá. Ese es el problema, cuando creemos que no proveerá. Repito, Jesús no estaba de broma. Si no, haremos como Elimelec, nos iremos a los campos de Moab y pagaremos un precio altísimo. ¿Os acordáis de Lot? Y Abraham elige. Dice Lot, pues yo me voy aquí Sodoma y Gomorra, parece que hay muchos pastos y a mis ovejas no les va a pasar de nada, no les va a faltar. Qué desastre la vida de Lot. No solo su vida en Sodoma, cómo acabó su familia, su esposa, sus hijas. Solo tenéis que leer el relato. De hecho, los moabitas descienden de esta familia que sacrificó lo espiritual por lo material. Así que Elimelec toma esta decisión, y una decisión podemos decir que necia, pensando que así está haciendo un bien a su familia. ¿Y quién era la familia? ¿Quiénes era esta familia de Elimelec? Bueno, lo vemos en el versículo 2. Nos habla de su mujer, Noemí, cuyo nombre bien puede traducirse dulzura, placer. Y sus hijos, Mahalón y Kelión. Y hermanos, este no era un mal plan. Posiblemente se fue a Moab porque en Moab no había hambre, en Moab había pan, en Moab había prosperidad, pero es que además se iba con su esposo, se iba con 2 hijos, y los hijos y más hijos varones en aquel tiempo eran una bendición. La familia podía sostenerse perfectamente. Los hombres podían trabajar duro y ganarse la vida. Si no ocurría nada, la vida podía estar resuelta. Pero hermanos, lo que vemos es que en los 10 años siguientes la calamidad hace presa de esta familia. La verdad es que a medida uno que va leyendo el relato cada vez le da más pena, ¿no? Cada versículo es un desastre. 10 años de amarguras. Y en medio de esos 10 años de amarguras vemos a Noemí, la dulce, sufriendo amargura. Versículo 3 nos dice que parece que al poco de llegar muere Elimelec. Dice, murió Elimelec. Así que nada más llegar Noemí se queda viuda. Y esto es duro, pero quedó ella con sus 2 hijos, nos dice el versículo 3. Por lo tanto, a pesar del drama que supone perder a tu esposo, no se ha quedado desamparada. Tiene 2 hijos varones, saludables y fuertes, que todavía pueden sostenerla, que todavía pueden ayudarla. Pero estos 2 hombres toman otra mala decisión. Claro, no tenían un muy buen ejemplo de parte de su padre, ¿verdad? Tomaron para sí, versículo 4, tomaron para sí mujeres moabitas. Orfa y Ruth. Estos hombres podrían haber visto como una señal de parte de Dios la muerte de su padre. Podrían haber reaccionado, podrían haber dicho, el Señor nos está disciplinando. Volvamos a Moab, volvamos a nuestra heredad. Ahora es nuestra, somos herederos de esa tierra. Administrémoslas, busquemos familia, llevemos los restos de nuestro padre a Judá, que nuestra madre pueda tener un buen final de su vida y una buena muerte allí en Judá, allí en Belén. Qué mejor en su casa, qué mejor en sus tierras. Pero no.
no solo se quedan en Moab, sino que además se casan con 2 mujeres moabitas, con 2 adoradoras de Quemos. ¿Y qué les motiva a hacer esto? Bueno, el relato no nos lo dice, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Quizá la pasión por estas mujeres eran arrebatadoras, pues quizás. Quizás el orgullo o la vergüenza por regresar de esa manera a Judá, como solemos decir aquí en España, con una mano detrás y otra delante. La testarudez, la codicia, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que fue una mala decisión, tanto quedarse en Moab como tomar esposas moabitas. Y de nuevo el ejemplo de Elimelech no les ayudó en absoluto. Claro, ¿por qué no nos vamos a quedar aquí? Si nuestro padre vino aquí, pues no estará tan mal, no serán tan mala gente. Pero la palabra de Dios, que ellos deberían de conocer muy bien, decía lo siguiente acerca de casarse con no israelitas: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. O sea, esto no es una cuestión de racismo, no es cuestión de que los israelitas sean más guapos que los moabitas, o mejores, es una cuestión espiritual. Dios estaba protegiendo la adoración, la fe, la espiritualidad de su pueblo. Y aquí no vale decir aquello, bueno, es que, pero bien, porque Ruth creyó en el Señor. No, hermanos, claro que creyó en el Señor. Claro que creyó en el Señor. Pero a pesar de lo ocurrido, creyó en el Señor. Hizo mal Mahalón en casarse con Orfa, hizo mal Kelión en casarse con Ruth. Hicieron mal. Desobedecieron a Dios, empezando por ahí. Y porque después, hermanos, el matrimonio no es una empresa misionera. El matrimonio no es una empresa evangelizadora. No, ya lo cambiaré. Ya la cambiaré. No, no, no. ¿Quién eres tú para cambiar el corazón de alguien? ¿Quién te has creído que eres para cambiar el corazón de alguien? Solo Dios puede cambiar el corazón de alguien. No podemos empezar un noviazgo con él. Ya lo cambiaré. Es una desobediencia. Dios solo puede cambiar el corazón. El matrimonio que agrada a Dios, el noviazgo que agrada a Dios, es el matrimonio entre 2 adoradores de Dios. Kelión hizo mal. Las Escrituras están permanentemente recordándonos acerca de esto. Segunda a los Corintios, capítulo 6, nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Es que no es clara la palabra de Dios? Y sin embargo seguimos viendo todavía en la iglesia, en el pueblo de Dios, que se repite lo mismo. Personas que buscan fuera de la iglesia lo que ellos creen que no van a encontrar en la iglesia. ¡Qué desastre los hombres de esta familia! No sale el apellido, menos mal. Quedan los nombres. Vaya desastre. Desastre el padre, desastre los hijos. Hermanos, solteros, solteras de la IBE, de todas las edades, desde los... Bueno, me iba a pasar, iba a decir 0 años. Desde vuestra adolescencia hasta más allá, hasta el final de vuestra vida. Aquellos que queréis esposo o esposa, solteros, solteras, no sacrifiquéis vuestra espiritualidad tampoco por tener placer emocional y carnal. Como dice 1 Corintios 7, casaos en el Señor. En el Señor. Como dice nuestro hermano David Barceló, atención, hay 3 tipos de matrimonio. Aquellos matrimonios que tienen
la aceptación del Señor, como pueden ser los matrimonios entre los no creyentes, aquellos matrimonios que tienen la bendición de Dios, como es el matrimonio entre dos cristianos, entre dos hijos suyos, y aquellos matrimonios que tienen la desaprobación de Dios, aquellos matrimonios entre un hijo de Dios y uno que no lo es. Y no estoy hablando de ese matrimonio de incrédulos en el cual después uno de los dos cree. Esto es distinto. Y aquí entra la providencia y la gracia del Señor en cuanto a esto. Estamos hablando de la fundación de un matrimonio fuera de la fe, fuera del pueblo de Dios, fuera del Israel de Dios. Hermano soltero, hermana soltera, ser soltero no es ninguna lacra. No os creáis lo que os van diciendo por allí en el mundo, que es como un estigma. No lo es. Es más, no quieras hacer el trabajo de Dios. Él sabe lo que más te conviene. ¿Le quieres meter prisa? ¿Tienes prisa? Examínate, examina los ídolos que hay en tu corazón. ¿Por qué tanta prisa? Él sabe lo que más te conviene. Y si ahora lo que te conviene es estar soltero, ¿el Señor querrá que estés soltero? ¿Es malo casarse? ¿Desear casarse, perdón? No, no lo es. Pero hay que hacerlo a la manera de Dios. El yugo desigual no tiene solo que ver con los matrimonios entre los incrédulos. También hace distinción entre cristianos y cristianos. Porque, hermanos, tristemente nos puede costar reconocerlo, pero hay cristianos y cristianos. Y repito, Dios sabe lo que más nos conviene. Y muchos, queriendo ir más allá de eso, han arruinado sus vidas casándose con personas que creían que eran cristianas, parecían cristianas, o aunque eran cristianas, no eran las personas que más les convenían. Confía en el Señor con todo tu corazón y Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero a su tiempo. Pues bien, a Mahalón y Kelión esto les entró por un oído y les salió por el otro. Si hubieran estado aquí, ahora estarían mirando al techo, diciendo, sí, ya, vale. Pero cuando parece que las cosas no pueden estar peor, Mahalón y Kelión mueren. Y venga, más drama la historia. Dejando a sus dos viudas y a Noemí totalmente desamparada. Es curioso, de nuevo, el versículo 2 dice que estos eran efrateos de Belén. Y hemos dicho que efrateo quiere decir fructífero, pero fijaos, en 10 años, estos hombres no fueron capaces de darle un hijo a ninguna de sus mujeres. No hubo mucho fruto en este matrimonio. Es más, no fueron capaces de reunir la suficiente cantidad para que estas mujeres pudieran sostenerse por sí mismas o su madre pudiera sostenerse por sí misma. Ni siquiera eso. Qué gran ironía, qué pena. ¿Cuántos se han ido a Moab? ¿Cuántos se han ido al mundo para descubrir que al final allí no había nada? Nada. Hermanos, en estos 5 versículos apenas lo que estamos viendo es a Dios disciplinando a su pueblo. Dios disciplina a su pueblo. Elimelech se va a Moab, Dios le quita la vida. Mahalón y Kelión se casan con mujeres moabitas, Dios les quita la vida. ¿Y qué nos queda de esta familia? Que buscaba prosperidad, lejos del hambre que había en Belén. ¿Qué nos queda de la familia del principio? Noemí. Nos queda solo Noemí, una mujer, como dice el versículo 5, totalmente desamparada, completamente sola, con 2 mujeres viudas con ella, que lo mejor que pueden hacer es casarse deprisa con alguien para no acabar mendigando, o otra cosa peor, para poder sobrevivir.
Y ahí nos queda Noemí, una mujer mayor, sola, en el extranjero, hace 3000 años, en un pueblo como Moab, cuyo dios Quemos se llama opresor. Pobre Noemí, la cosa se está poniendo cada vez peor. Noemí también queda abocada a mendigar pan. No tiene nada. Pero hermanos, no desesperemos. Noemí no lo hace. Noemí no desespera. Hay un plan glorioso para que ella sea amparada bajo las alas del Todopoderoso. Y Noemí no se autocompadece. Noemí no le echa la culpa a las circunstancias, no le echa la culpa a su marido, no le echa la culpa a sus hijos, no le echa culpa a los moabitas, ni siquiera a los israelitas, no le echa la culpa a nadie. En el versículo 13 más adelante de este mismo capítulo dice: la mano de Jehová ha salido contra mí. Y en el versículo 20 también: en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hermanos, las cosas en nuestras vidas no suceden por casualidad. Ocurren por causalidad. Eso sí, suceden por el decreto soberano de Dios. Y Noemí, que es una mujer de gran, como veremos más adelante, es una mujer de gran perspicacia espiritual, ve la disciplina de Dios hacia su familia. Ve el decreto de Dios en todo lo que ocurre. Es cierto, ella no alcanza a ver el gran propósito que Dios tiene mediante todo lo que le está ocurriendo. No lo ve, pero sabe que lo que ocurre es obra de un Dios soberano. No le echa la culpa de nuevo ni a Elimelech, ni a los moabitas, ni al hambre, ni siquiera a Satanás. No. La mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí ve la mano del Todopoderoso en lo que le está ocurriendo. Y hermanos, necesitamos ver el decreto de Dios en medio de nuestras pruebas. Necesitamos ver la soberanía de Dios, su providencia en los tiempos de bendición, en los tiempos favorables, pero también en los tiempos de aflicción, en los tiempos de sufrimiento. Porque al final, toda aflicción para el pueblo de Dios es bendición. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas, aún sus propios errores, aún sus malas decisiones, aún sus momentos de angustia y desesperación, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Noemí veía esto. Hermanos, Dios es Dios. Si una sola partícula del cosmos fuera libre de la voluntad y de la providencia de Dios, Dios no sería Dios. Si una sola situación se escapara del control soberano de Dios, Dios no sería Dios. Dios no ha creado el mundo como el relojero que hace un reloj, le da cuerda, lo deja encima de la mesita y adiós, ya está, ahí se queda. No, hermanos. Dios está en control. Decimos esto siempre, Dios está en control, pero realmente entendemos lo que verdaderamente significa el que Dios esté en control. Es que todo está bajo su control. Aún las obras del maligno están bajo su control. Satanás no puede hacer más de lo que Dios le permita hacer. Él es Dios. Así que, hermanos, hemos de aprender a ver las cosas como Noemí cuando atravesemos pruebas y dificultades. Noemí era consciente. Noemí no sabía el propósito de Dios, pero sabía que Dios tenía un propósito. Y no era el de Noemí. Noemí ni se imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir en su vida. Era el propósito de Dios. Así que, como dijimos al principio, el protagonista principal de este libro de Ruth no es Ruth, ni tampoco Noemí,
El protagonista principal es Dios. Es Dios. Dios tiene un plan glorioso de redención para que veamos su amor, para que veamos su gracia, para que veamos su misericordia, para que veamos su providencia y su salvación. Para que veamos el Evangelio. Hermanos, todo lo que ocurra en la vida, bueno o malo, no lo veamos como casualidad o como buena o mala suerte. Hace poco con el hermano Javier, de cómo a veces se quiere cambiar la sociedad y a los pueblos por el uso del lenguaje, el uso torticero del lenguaje. Pero hermanos, como iglesia debemos desterrar algunas palabras. Como cristianos debemos desterrar algunas palabras. No hay buena suerte ni mala suerte. Sí, ya sé que es una frase, una expresión que utilizamos sin pensar. Que nadie se mortifique ahora por utilizarla. Pero no hay buena o mala suerte. Hay providencia de Dios. Siempre hay providencia de Dios. De una forma increíble y misteriosa, aún usando las acciones libres de los hombres, se hace lo que Dios ha previsto en su decreto soberano. Dios es Dios. Dejémosle ser Dios. Yo oro, hermanos, porque podamos todos, empezando por mí mismo y siguiendo con todos los que estamos aquí hoy, que todos podamos ver la mano del Todopoderoso, como Noemí la vio en medio de las pruebas y de las aflicciones. Que podamos ver su amor, hermanos, que podamos ver su misericordia, que podamos ver a veces su disciplina y su castigo, pero que al final siempre le alabemos y le demos gloria por todo lo que Dios ya ha hecho, está haciendo y nos ha prometido que hará en nuestras vidas. Así que este es el panorama de los primeros versículos del libro de Ruth. ¡Qué desastre! ¡Qué drama! Pero en esta historia todavía hay algo más. ¿Sabéis que en esta historia estamos tú y yo también? Tú y yo somos Noemí. Pobres, desamparados, solos, perdidos espiritualmente. Solo podemos suplicar unas migajas para sobrevivir. Pero estamos en manos del propósito soberano de Dios. Y Dios tiene un hermoso plan de salvación para los que estamos en esa situación. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oyó que Jehová, que el Señor, había visitado a su pueblo para darles pan. Y Noemí decide dejar los campos de Moab y volver a su tierra. Estaba en Moab, alejada del pueblo de Dios y de su ley, desamparada, extranjera, pobre, pero oye un mensaje. Hermanos, no ve nada, no lo ve, solamente lo oye. Jehová ha visitado a su pueblo para darle pan. Y aquí es donde entra la fe de Noemí, que oye estas buenas noticias, que Dios ha bendecido a su pueblo y le ha dado pan. Y regresa porque oye esa buena noticia. Estaba desamparada en Moab, pero ahora regresa a Judá, regresa a Belén, a la casa de pan, para estar bajo el amparo del Todopoderoso. Y hoy te pregunto, ¿estás todavía en los campos de Moab? ¿Estás todavía en el mundo? ¿Estás todavía alejado?
eres todavía extranjero, estás todavía desamparado. ¿Vives como en tiempo de los jueces, en el cual cada uno hacía lo que bien le parecía? ¿Te has ido a Moab? ¿Te has ido al mundo? ¿Estás todavía en el mundo? ¿Te has ido al mundo buscando felicidad, buscando placeres, buscando el amor? Todo para darte cuenta al final, como se dio cuenta Noemí, de que el mundo pasa y sus deseos también pasan con él. Que todos son promesas vacías, temporales, insatisfactorias, es más, promesas que ni siquiera llegan muchísimas veces. De verdad, hermanos, amigos, quizás estés hoy oyendo estas buenas noticias, que Dios ha visitado a su pueblo para darle pan. Estás oyendo este evangelio, que Dios ha visitado a su pueblo para darle pan. Y en tu corazón digas, quiero volver a vivir bajo el amparo de Dios. Como Noemí, volvamos a Belén, volvamos a la casa de pan y encontrémonos con el pan del cielo, el pan espiritual. Vayamos a la casa de abundancia. Allí encontraremos a Jesús, quien dijo, yo soy el verdadero pan del cielo. Comamos de ese pan. Él se entregó en la cruz hace 2000 años, sufriendo el castigo por tus pecados. Vivió la vida justa que tú no podías vivir, porque estabas en Moab. Él resucitó, Él ascendió a los cielos y ahora desciende como maná precioso, como pan del cielo, como provisión, para que comamos de Él, para que incluso bebamos de Él, para que nos nutramos de Él. Ves a Belén, como Noemí, vuelve a la ciudad del Mesías. Responde a esta buena noticia, a este evangelio. Como Noemí, tú y yo estábamos alejados de la presencia de Dios, alejados de Dios, de todo lo que era justo, de todo lo que era bueno, mendigos, pobres en el espíritu, sin fruto. Nuestra única esperanza era oír la buena noticia del evangelio, de que Dios ha visitado a su pueblo. Hemos de responder a ese evangelio. Noemí no lo dudó ni por un instante. Dios había visitado a su pueblo para darles pan. No dudó que para ella, a pesar de todo lo malo que le había ocurrido, de todo lo malo que su familia había hecho, había pan. Y volvió sin temor. Volvió arrostrando aún las consecuencias. Aún volvió sabiendo que no podía esperar nada más que espigar y recoger el trigo que otros no querían. Tú no dudes tampoco en esa promesa. No lo dudes. Dios puede darte de su pan para proveerte. Da igual lo que hayas sido, da igual lo que hayas hecho, da igual cuán alejado hayas estado, cuánto tiempo hayas estado en Moab, da lo mismo. Da igual el alcance de tus pecados y tus blasfemias, da igual. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que como Noemí, ves a Belén, vuelve a Jesús. Hay suficiente pan para restaurarte, para saciarte de tu miseria espiritual. Ves a Cristo, ves al pan de vida que te satisfará. No volverás a pasar hambre jamás. Solo Cristo puede restaurar tu corazón endurecido en Moab, en el mundo, y darte un nuevo corazón viviendo con Él en la casa de pan. Noemí escuchó, solo escuchó,
y se arrepintió y creyó y regresó a Belén. Tú que escuchas esta buena noticia del Evangelio hoy, que Cristo vino, que Dios visita de nuevo a su pueblo en la persona de Jesucristo. Tú que oyes esta buena noticia hoy, deja Moab, deja el mundo y vuelve a Belén. Vuélvete a Jesús, porque en él Dios ha visitado a su pueblo. En Cristo, el pan de vida, Dios bendice a su pueblo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra bendita, cómo tú nos muestras tu amor, tu providencia y tu salvación de tantas maneras a lo largo de todas las Escrituras. También por medio de la disciplina, por medio de las pruebas y las dificultades, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por la salvación preciosa que nos has dado en Cristo, el pan de vida. Ayúdanos hoy, Señor, a ser conscientes de esa gloriosa verdad, que tú te entregaste por los pecadores, que Cristo murió por nosotros. Señor, te damos gracias infinitas por ello. Te ruego que tu palabra hoy haga su obra en los corazones de mis hermanos y de las personas que nos visitan hoy. En el nombre de Jesús.